Shabbat Shalom, bienvenidos a Radio Shalom, la radio con el Espíritu. Reciban saludos cordiales todos los radioyentes, amigos y hermanos y los mentores de esta hermosa congregación, de la Asamblea Alfa y Omega Incorporado, de la Congregación El Yo Soy y de la Kehilá de Yehoshua en WhatsApp, Facebook y Telegram. Nuestros amados Morín maestros y Roín pastores, Ajarón Morales y Araceli de Morales, y al cuerpo de maestros que participan en la presentación de las Parashot, las cuales tienen como propósito exaltar el Shem del Hakodosh Baruchu Jehová Shebaot y de su hijo amado nuestro don Yehoshua Hamashiach. Gloria y honra por los siglos de los siglos. Le saluda su hermano, el pastor José Zapata de Perú, estudiante del Tanaj en el sistema trienal, un estudio sistemático de 7 años en un formato de raíces hebreas, para lo cual están cordialmente invitados a seguirnos en el www.elyosoy.com. Permítame, amados, presentar la parashá correspondiente a esta semana, llamada Ki Yarhib, cuando haya extendido, basada en Deuteronomio capítulo 12, a partir del versículo 20 al capítulo 15, versículo 6. También lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 9, en Tehilim, Salmos 133, y en el Brit Hashah, en el libro de Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 27. No sin antes pedirles que por favor me acompañen a hacer tefilá para poner en manos de Abinu Yehová este breve comentario. A ti exaltamos y glorificamos, Abinu Yehová, creador del cielo y la tierra, aquel que nos sostiene en el hueco de su mano, y en el Shem de Yehoshua Hamashiach absolutamente nada ni nadie nos podrá arrebatar de allí. Eres tú quien controlas nuestras vidas. Eres tú quien nos da el maná del cielo, cada vez que nos instruimos en el día de Yom Shabbat de tu bendita Torah. Tú nos nutres con la palabra que viene del cielo. Te exaltamos, te glorificamos, te reverenciamos, Abinu Yehová. Toda rabá te damos en el Shem de Yehoshua Hamashiach. Amén, ve, amén. Bien, amados, la parashá pues que nos compete es Ki Yarhib, cuando haya extendido, a partir del versículo 20. Dice de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios expanda tu frontera, que es lo mismo que decir cuando haya extendido, como te ha dicho, y tú digas, he de comer carne, pues habrás deseado comer carne, con todo el deseo de tu corazón comerás carne. Aquí lo que está tratando pues este versículo es el permiso de comer carne sin consagrar. Y veamos lo que nos dice el comentario con respecto a esto. Nos dice de la siguiente manera: cuando expanda tu frontera. Este es un significado obvio, nos dice que los sabios encuentran una dimensión ética en esta expresión, en el sentido de que una persona no debe darse lujos a menos de que Jehová haya expandido sus fronteras y le haya permitido dárselos. En otras palabras, que cuando venga la bendición de Jehová y uno sea próspero, puede darse ciertos lujos. Y es algo que comúnmente podemos ver, ¿no? Viven personas que tratan de vivir de apariencias, endeudándose con el fin pues de vivir en lujos o en ostentación, en la palabra propiamente dicha. Y esto contrava Jehová, ¿no? Que cuando Él expanda tu frontera, ¿no? Hay una dimensión, dice, ética, y esta expresión es la que nos dice que no debes darte lujos a menos que Dios
expanda tus fronteras, a menos que Dios te haya hecho un hombre próspero, a menos que Dios, por medio de tu obediencia, pues te haya bendecido de alguna manera en la que tú puedas darte aquellos lujos, ¿no? Es lo que nos trata de decir en este comentario Rashi. Y continúa, dice, como te ha ordenado. Dice, como no se hay una enseñanza explícita en la Torá sobre la matanza kasher, este versículo alude a la existencia de la ley oral, que se transmitió a Moshe en el monte Sinaí. Por lo tanto, es obvio de que Jehová debió enseñarle a Moshe en el Sinaí las leyes que no figuran expresamente en la Torá, nos dice Rashi. Y nos pone el ejemplo que incluso como se come el venado y el ciervo, así lo podrás comer. La comparación del degüello con el de los animales no son aptos para un uso como ofrendas. Deja en claro que no hay ninguna santidad implícita en el degüello para uso personal. De este modo se podía haber pensado que si el templo estaba demasiado lejos, se esperaría que se erigiera un altar particular para poder comer carne de sacrificios, nos dice Rambán. Luego nos habla en el 23, dice solamente fortalécete. Rabí Yehudá, o más conocido como Sifri, deduce como Moshe tuvo que hacer esta exhortación. Debió haber sido muy común que la gente consumiera sangre en aquellos días. Ben Asai, por otro lado, opina que la Torá quiere que sepamos cuán importante resulta fortalecernos en la realización de los mandamientos, pues si Moshe tuvo que exhortar a Israel a evitar la sangre, que es repugnante, con mayor razón al pueblo debía fortalecer su determinación de evitar actividades prohibidas realmente tentadoras, nos comenta Rashi. Muy bien. Para entender la comparación entre la sangre y la vida, pues eso lo podemos ver allá en Vayikra, capítulo 17. Bien, y nos sigue hablando sobre la vida con la carne. Es decir, dice acá, no podrás comer carne que haya sido arrebatada de un animal vivo, nos comenta Rashi. El versículo 24 nos sigue hablando, dice, no la comerás. Dice que en estos dos versículos consecutivos, la Torá repite la prohibición contra la sangre que ya se había estipulado allá en Vayikra 17:14. Vemos pues que los tres versículos que hemos visto se refieren a tres tipos de sangre. La primera, la prohibición principal, que está en Vayikra, es aplicable a la sangre que brota del lugar de la incisión al morir el animal. La segunda tipo de sangre, la del versículo 24, es aplicable a la sangre que sale lentamente de la incisión en cuanto se realiza el corte y nuevamente después cuando deja de brotar con fuerza. Y la tercera o tercer tipo, la del versículo 25, es aplicable a la sangre que quedó absorbida en los miembros y órganos del animal, nos comenta Rashi. Y el versículo 25 nos sigue hablando sobre hacer lo correcto. Ha de abstenerte de comer sangre, no porque te parece repugnante, sino porque deseas hacer lo que es correcto a los ojos de Jehová, nos comenta Esforno. Lo mismo es aplicable a todos los mandamientos, mientras resulta digno de encomio buscar justificaciones intelectuales o emocionales para la realización de los mandamientos. Eso solo es una ayuda y nunca deberá convertirse en la razón principal para obedecer la Torá. La intención esencial deberá ser obedecer a Avinu Jehová, a nuestro Padre Jehová. Hasta el momento, hablando con los versículos de la parashá pasada, estamos viendo sobre la destrucción de la idolatría. Se empieza pues aquí a tratar
referente a lo que vamos viendo de la sangre, primeramente con los lugares altos, donde eran lugares de adoración falsa, ¿no? Como la adoración a esta diosa cananea, diosa pagana, Acera. En contraste con estos lugares altos, Jehová ordena la adoración en un lugar designado por él mismo y no por los hombres. Vemos pues aquí también nos pone como en Deuteronomio 12:16 existe también la prohibición de no comer sangre y la presentación de los sacrificios con respecto a la misma. El no comer sangre, ¿por qué no comer sangre? Porque en ella, de acuerdo a las escrituras, está la vida. Era usada como sacrificio al Señor, a Jehová. Recordemos que en la sangre, y vuelvo a recalcar, está la vida, es el centro de la vida, así que la sangre derramada equivale a ¿qué? A quitar la vida. Como la sangre además era la vida o es la vida, en ella se supone yacía el poder propiciatorio, es decir, de satisfacción de alguna manera, este poder que cuando derramado al expiar, es decir, que cubre, es lo que significa expiación, solamente cubre, al expiar el pecado, dando vida por vida. Era el propósito de los sacrificios en el Mishkan, ¿no? O en la casa tienda, en el tabernáculo, o en el templo, en los tiempos de nuestro amado Yehoshua, que con el derramamiento de sangre se cubrían los pecados, se expiaban los pecados, por eso cada cierto tiempo había que hacer sacrificios para ocultar y cubrir los pecados. Ahora, en cuanto a la prohibición pues de comer la sangre, era para evitar el ensañamiento o ferocidad contra los animales, evitar algún tipo de profanación, porque eso era prácticamente profanación, tomando como uso común lo perteneciente a un uso sagrado, en este caso en el altar. Para nosotros, los creyentes en Avinu Jehová y en su Hijo amado, Yehoshua HaMashiach, entendemos pues que este sacrificio de la sangre, mientras no estaba nuestro amado Yehoshua, solamente era para expiar, para cubrir las transgresiones de los seres humanos de acuerdo a los pecados cometidos, pero mediante nuestro amado Yehoshua HaMashiach fue un solo sacrificio, único y definitivo, es la palabra, por las transgresiones que nosotros cometíamos. Por lo tanto, el sacrificio de nuestro amado Mashiach en la cruz no solamente cubrió, sino que perdonó nuestros pecados, ofreciéndonos la salvación de una sola vez y para siempre. Esa es la diferencia entre la expiación y el sacrificio de Cristo, como se le conoce en las religiones para aquellos nuevos que nos están escuchando, ¿no? Que lo conocen como Cristo o Jesucristo, pero su nombre real es Yehoshua, ¿no? Mashiach, Yehoshua, para que puedan entender. Nosotros no estamos en contra de las religiones, pero estamos tratando de traer la palabra verdadera en un formato hebreo para que lo puedan entender. Entonces, el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, como lo conocen en las religiones, vuelvo a recalcar, es el mismo, Jesucristo, fue de una sola vez y para siempre, y esa es la prohibición de la sangre. Y hablo en este contexto para que me puedan entender aquellos creyentes aún en las religiones que les gusta comer la morcilla, la sangre frita, el relleno, como lo conocen en su país. Este es una prohibición para el pueblo de Israel. Y se levanta pues en la mente el argumento en estos días de que si ya no existe templo y la sangre ya no es derramada para expiar, o sea, para cubrir los pecados, entonces ¿cuál es la prohibición? Esta prohibición de la sangre sigue como un mandamiento de Avinu Jehová, porque nos recuerda que esta sangre derramada ocultaba nuestros pecados. Mas ya no es así por el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, pero es un recordatorio y no quita nada para lo cual fue usada en aquel tiempo. ¿Qué cosa era? Cubrir nuestros pecados. Entonces, la palabra sigue vigente, la enseñanza, la ley está vigente de que no nos contaminemos, de que no consumamos aquello que el Señor usó en su tiempo. ¿Para qué? Para cubrir
nuestras transgresiones. El versículo 28 nos habla sobre principios generales de observancia cuando nos dice salvaguarda y escucha. Moshe le enseñó al pueblo el proceso de logro espiritual. Primero, uno debe salvaguardar lo que se ha aprendido, es decir, las personas deben repasar las leyes, ¿no?, para que la Torá se convierta en parte de ella, y no vacilen cuando surjan dudas. Una vez que se logra eso, pueden escuchar el Shema, o sea, realizar los mandamientos como es debido, nos comenta Rashi. Y continúa cuando nos dice en este versículo mismo 28, todas las palabras, todos los mandamientos sean visiblemente importantes o aparentemente menores, amarás por igual, nos comenta Rashi. Porque todos son la palabra de Dios y los seres humanos no pueden conocer su orden de jerarquía. Luego nos continúa hablando este versículo 29 y 31 sobre la prohibición de imitar los ritos de las naciones paganas, en este caso el de los cananeos. Y las expulse, nos dice el versículo 29. Este versículo acaba de decir que Jehová las expulsará. Ahora dice que Israel las expulsará. Un líder de carne y hueso se lleva el reconocimiento de las victorias de su ejército, organiza celebraciones y erige monumentos en su honor. Jehová hace lo contrario. Después de expulsar a los enemigos de Israel, les concede reconocimiento a su pueblo, nos comenta Rosh. Lo que sea que te dejes atraer, nos dice el versículo 30. La traducción es según Rashi, Onkelos y Radak, la traducen como no sea que te dejes atrapar. Después de que hayan sido destruidas, nos dice este mismo versículo 30, después de que hayas visto que Jehová las destruyó, te darás cuenta de que no había nada que pudieras aprender de ellas, nos dice Rashi. Con toda claridad, las generaciones más próximas a la derrota de los cananeos no se sentirían tentadas a imitarlas, pero con el paso del tiempo es probable que la gente que no estaba familiarizada con el pasado se sienta tentada a indagar en las prácticas antiguas de los nativos, nos comenta Al-Shiz. El revisionismo histórico no es un fenómeno nuevo. Los inconformistas con frecuencia se ven atraídos hacia ciertos estilos de vida que ya han sido completamente desacreditados. Y es lo que pasa dentro de nuestra sociedad actual. Somos atraídos por las cosas que vemos en la televisión, por la farándula, el modus vivendi de la gente que no conoce Torah, viendo su riqueza, su prosperidad, viendo una felicidad efímera, momentánea en la cual viven. Ellos viven de apariencia, no sabemos, ¿no? Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos de qué manera viven. Pero es cierto, y todos lo sabemos, que una persona alejada de Torah, una persona alejada de Avinu Jehová, pues es una persona vacía, es una persona que siempre está en la búsqueda de algo nuevo para satisfacer sus deseos, en esa búsqueda de ese vacío existencial que tienen de alguna manera para poder llenar las cosas que necesitan de una manera material. Y es lo que prohíbe en este caso Dios, ¿no? De que no imitemos los ritos de aquellas personas, no imitemos las costumbres de aquellas personas. Hablando netamente de los cananeos, pues ellos pasaban a sus hijos por el fuego, levantaban sus altares en lugares altos para sus dioses paganos, pero ya no vemos que se levante eso en la actualidad, pero seguimos las costumbres del mundo, caminando en los rudimentos del mundo, que solamente son para una satisfacción personal, y de alguna manera pues esos satisfacción personal, hablando de la idolatría, se levantan como un dios pagano, porque le roban el lugar a Avinu Jehová, y esta idolatría les lleva a levantar lugares altos de sus corazones para adorar a los falsos dioses que ellos se levantan, como el ego personal, como la vanagloria. Otro de esos lugares altos o esos falsos dioses que se levantan idolátricos en su corazón, pues son las riquezas inmerecidas
de la cual nos está hablando las Escrituras, pues cuando nos dice, cuando haya extendido, ¿no?, tus fronteras, será Jehová quien te bendiga, no tu fuerza ni tus riquezas desmedidas. Es lo que nos viene hablando la Escritura. Y empezando pues aquí en el versículo 13, nos está hablando sobre lo que sería un falso profeta. Nos viene hablando aquí la Escritura: toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar, no agregarás a ella y no disminuirás de ella. El versículo 1 forma parte del pasaje anterior en estos pergaminos de la Torá. Según Esforno, Moisés siguió ahondando en la prohibición que ya había formulado en contra de imitar las prácticas de los gentiles, recalcando que los yehudí, los creyentes en Abino Jehová, deben extremar medidas para observar toda la Torá tal como nos fue transmitida. Quien agrega mandamientos en un intento por mejorar la Torá corre el riesgo de que aquello que la mente humana considera un honor a Jehová podría resultar abominable a sus ojos. No agregarás a ella ni disminuirás de ella. Por definición es imposible mejorar la perfección. Añadir algo a la Torá implica que Jehová ha cometido una falla, lo cual es tan irreverente como decir algún mandamiento está mal o que carece de relevancia. El falso profeta, que nos habla del versículo 2 al 6, después de advertir en contra de las tentaciones de la idolatría y de sus prácticas, Moshe volcó su atención al tipo de fenómeno que podría arrancar a Israel a cometer tal insensatez, nos comenta Ibn Ezra. En circunstancias extraordinarias, un profeta comprobado tiene el derecho de derogar un mandamiento de la Torá en forma temporal, como lo hizo Eliahú cuando realizó una ofrenda en el Monte Carmelo, lejos del templo de Jerusalén, de acuerdo a Melahim 1, capítulo 18. Este pasaje habla de la excepción a la regla, que es la siguiente: toda persona, incluso alguien que ha sido reconocido como profeta, demuestra su falsedad si declara haber sido enviado por Dios para abogar por cualquier forma de idolatría, nos comenta Rambán. Lo mismo es aplicable si argumenta que algún precepto de la Torá deberá ser derogado permanentemente, de acuerdo al Sanedrín 89a. Tal como figura codificado en los 13 principios de Maimónides, es un principio de nuestra fe que nada de la Torá puede ser alterado independientemente de cuántos milagros realice el profeta. Nuestra fe no se basa en milagros y es inmune a ellos. Un profeta o un soñador de sueños, de acuerdo al versículo 2, estos dos son grados de profecía. Veámoslo pues. El profeta puede sostener que recibió un mensaje mientras estaba despierto o que fue una visión durante el sueño, nos comenta Ibn Ezra. Rambán comenta que la Torá usa estos términos en sentido figurado para referirse a alguien que nunca ha recibido mensaje alguno de parte de Dios, pero que sí tiene una especie de potencial espiritual que aparentemente le permite vaticinar mensajes o predecir el futuro, con lo que consigue que la gente crea que es un profeta. Una señal o maravilla, veamos. Según Rashi, una señal es un suceso sobrenatural en el cielo y una maravilla es un suceso milagroso sobre la tierra. De acuerdo con Rambán, una señal es un milagro que el profeta predice, en tanto que una maravilla es aquel que realiza con espontaneidad. Aquella persona cuyas credenciales como profeta aún no habían sido reconocidas, debían demostrarlas exhibiendo una señal sobrenatural como prueba, nos comenta Rambán. En la actualidad, amados, vemos que pululan muchos profetas, al menos en las religiones. Muchos se levantan este título de profeta
y no vemos absolutamente ninguna señal de parte del cielo. No vemos ninguna señal, ninguna maravilla, ¿no? Que se realice. Por lo tanto, pues vemos de que estamos llenos de muchos profetas. Muchos se toman el atributo o el nombre de decir de que son profetas para un lugar de preeminencia en las religiones, para llenarse pues los bolsillos, perdone la expresión, de dinero, porque esa es la verdad, usando pues para su lucro personal el nombre de la religión en la que se encuentran, aprovechándose de las escrituras para un lucro personal. Estos no son profetas, absolutamente. Y esto lo podemos ver en muchos lugares. Tenemos que guardar nuestros corazones delante de Abino Jehová, guardando su bendita Torah y haciendo lo que ésta expresa sin añadir ni quitar, para la gloria de su santo y bendito nombre. Amados, con esto culmino mi participación deseándoles un feliz Shabbat. Shalom.